Nadie podía acercarse a él sin salir herido. Un caballo blanco, imponente y violento, estaba condenado al sacrificio hasta que de la nada apareció una niña sola, invisible para todos, pero lo que hizo dejó al valle entero sin palabras, y el final de esta historia cambió sus destinos para siempre. ¡Largo de aquí, mocosa!, gritó el comerciante de granos, lanzándole una mazorca podrida que ella esquivó por poco. Esperanza corrió con el pedazo de tortilla dura entre las manos, sin mirar atrás. Sus pies descalzos golpeaban las piedras del sendero, mientras las voces airadas se perdían detrás de los muros de adobe. No tenía idea de qué hora era ni cuánto tiempo había pasado desde que comió por última vez. Solo sabía una cosa: no podía quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Las heridas en su espalda aún dolían. 3 días habían pasado desde que se escapó de la casa de su padrastro. 3 días durmiendo bajo los puentes, escondiéndose entre los matorrales, huyendo cada vez que veía una figura masculina acercarse. Las marcas del cinturón sobre su piel eran un recordatorio constante de por qué había tenido que correr, de por qué no podía volver nunca más. Atravesó la plaza principal del pueblo de San Martín y se perdió entre los senderos que llevaban hacia las montañas. El aire se volvía más fresco mientras subía, más de limpio. A lo lejos, entre los valles ondulados, distinguió las construcciones de adobe blanco de la hacienda Valle Dorado. Había oído hablar de ese lugar en el mercado. Una propiedad inmensa donde criaban caballos de raza, donde trabajaban muchos hombres y donde tal vez podría encontrar algo de comida en los depósitos. Se acurrucó detrás de una pila de costales de maíz al fondo de los establos. Ahí, donde nadie la veía, se hizo un ovillo con las piernas contra el pecho. La tortilla estaba dura como una piedra, pero no importaba. La comió despacio, observando los movimientos al otro lado de la cerca de madera. Y entonces lo vio. Rayo estaba inquieto en el corral más alejado. El caballo blanco relinchaba con fuerza, golpeando el suelo con sus cascos plateados. Era más grande que los demás, más luminoso bajo el sol de la tarde, más salvaje. Su crin flotaba al viento como nieve en movimiento, y sus ojos tenían un brillo que parecía atravesar el alma de quien se atreviera a mirarlo directamente. Cada vez que uno de los hombres intentaba acercarse, el animal se erguía amenazante. Había derribado a 2 peones la semana pasada. Uno de ellos aún llevaba el brazo enyesado. Desde entonces, nadie había vuelto a entrar en el corral sin una vara larga y mucha precaución. Esperanza lo veía todo desde su refugio secreto. Siempre lo hacía. Día tras día, desde su rincón oculto entre los costales y las hierbas secas, seguía con los ojos cada movimiento del animal. Le fascinaba su fuerza, pero más aún ese aire de soledad que parecía envolverlo como una nube invisible. No era rabia lo que él tenía, se dio cuenta. Era otra cosa. Miedo tal vez, o desconfianza. La misma que ella había aprendido a usar como escudo. Un portazo metálico interrumpió sus pensamientos. Desde la oficina del fondo salió don Aurelio, el dueño de la hacienda. Caminaba con paso firme, flanqueado por 2 trabajadores. Uno de ellos cargaba una carpeta de cuero, el otro una soga gruesa y una jeringa. «Ya no podemos arriesgarnos más», dijo don Aurelio, sin alzar la voz, pero con una firmeza que llegaba hasta donde ella se escondía. «Este animal no sirve para nada. Está maldito o simplemente loco. Lo sacrificamos el jueves». Esperanza sintió un nudo en el estómago que le cortó la respiración. «¿Seguro, patrón?», preguntó uno de los peones, un hombre alto de bigotes grises. «Podríamos intentar venderlo a precio bajo. Tal vez alguien de otro valle lo quiera para trabajo pesado». «¿Y quién va a querer una bomba de tiempo con patas?», gruñó don Aurelio. «Mira lo que le hizo a Jacinto y a Samuel. No podemos seguir arriesgando vidas». «Ya está decidido. Mateo se encargará de llamar al veterinario». Los hombres se alejaron hacia la casa principal. Esperanza no se movió durante varios minutos. No podía. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la tela raída de su vestido. La palabra «sacrificamos» le retumbaba en la cabeza como un eco helado, como el sonido del cinturón de su padrastro golpeando la pared antes de buscarla. Rayo seguía agitado en el corral, golpeando la tierra con espuma en el hocico y la mirada perdida en algún punto del cielo nublado. Sus movimientos eran los de una criatura atrapada, desesperada, como ella cuando se escondía en el armario esperando que la tormenta pasara. Esperanza lo miró durante largo rato, hasta que sus ojos comenzaron a arder por las lágrimas que no podía derramar.
Luego, sin pensarlo 2 veces, se levantó, se escabulló entre los matorrales y desapareció entre las sombras alargadas del atardecer. Pero esa noche no se fue lejos. Se quedó escondida tras los eucaliptos que bordeaban la propiedad, esperando, planeando. Por primera vez en días, tenía algo más urgente que su propio miedo: la certeza de que no era la única criatura rota en este mundo, y de que, tal vez, solo tal vez, las criaturas rotas se entendían mejor entre ellas. El viento nocturno comenzó a soplar desde las montañas, trayendo consigo el aroma a hierba húmeda y tierra mojada. Esperanza se envolvió en su delgado rebozo y cerró los ojos, pero no para dormir, para esperar el momento perfecto, porque había tomado una decisión que cambiaría todo. No dejaría que mataran a Rayo, no sin intentar algo primero, no sin hablarle como nadie lo había hecho antes. Algo le decía, en lo más profundo de su corazón herido, que ambos se necesitaban más de lo que el mundo podría entender jamás. Esa noche la hacienda Valle Dorado dormía en paz. Las luces estaban apagadas, los peones roncaban en sus cuartos de adobe y el viento mecía suavemente las ramas del gran nogal que custodiaba el portón principal. Esperanza esperó hasta que todo estuvo en silencio absoluto, hasta que ni siquiera los perros guardianes se movían de sus lugares junto a los graneros. Entonces cruzó el sendero de grava y se deslizó por el hueco que había descubierto entre los tablones flojos del corral trasero. No traía linterna, no la necesitaba. La luna llena era suficiente para iluminar su camino, y además algo en su interior la guiaba como si hubiera caminado por esos lugares toda su vida. Rayo la vio enseguida. El caballo blanco brillaba como un fantasma plateado bajo la luz lunar. Relinchó una vez, con fuerza, movió la cabeza hacia atrás y golpeó el suelo con los cascos delanteros. Esperanza se detuvo a 4 metros de él sin acercarse más. No dijo nada al principio, solo se sentó en el suelo polvoriento, abrazó sus piernas contra el pecho y esperó. El animal bufó con nerviosismo, respiraba rápido y fuerte, como si no entendiera qué hacía esa criatura pequeña y silenciosa en su territorio. Sus músculos estaban tensos, listos para saltar o atacar, pero algo en la quietud de la niña lo confundía. No extendía las manos hacia él, no gritaba órdenes, no llevaba sogas ni varas, solo estaba ahí, pequeña y tranquila, como una piedra en medio del río. «Hola, Rayo», susurró finalmente Esperanza, con una voz tan suave que apenas se distinguía del viento. «Yo también tengo miedo». El caballo movió las orejas hacia adelante, como si hubiera captado algo familiar en esas palabras. Siguió alerta, pero dejó de golpear el suelo. «Me llamo Esperanza», continuó ella, sin mirarlo directamente a los ojos para no desafiarlo. «Sé que te van a hacer daño el jueves. Lo escuché, y sé cómo se siente eso, estar atrapado, que todos te vean como un problema que hay que resolver». Su voz se quebró un poco al recordar la última noche en casa de su padrastro, cuando él había gritado que ya no podía más con ella, que era una carga, una boca inútil que alimentar. Pero se recompuso rápido. Tenía que ser fuerte ahora por los dos. Rayo dio un paso hacia ella, solo uno, pero fue suficiente para que el corazón de Esperanza saltara, no de miedo, sino de algo parecido a la esperanza, esa cosa rara que llevaba su nombre pero que casi nunca sentía. «No voy a tocarte», le prometió. «No voy a intentar ponerte una silla o una soga. Solo quiero que sepas que alguien te entiende. Alguien sabe que no eres malo, solo estás lastimado». Pasaron minutos que parecieron horas. El caballo se acercó otro paso, luego otro. Su respiración se volvió más lenta, menos agitada. Esperanza seguía inmóvil, hablando en susurro sobre cosas que tal vez solo ellos dos podrían entender. La soledad, el miedo a las manos que duelen, el deseo de correr hasta un lugar donde nadie pueda lastimarte nunca más. Cuando Rayo estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo, se detuvo, bajó la cabeza lentamente y la miró con esos ojos grandes y oscuros que habían visto demasiada violencia para un animal tan joven. «¿Sabes qué?», le dijo Esperanza, sintiendo que las lágrimas querían brotar, pero resistiéndose porque había aprendido que llorar no servía de nada. «Creo que tú y yo estamos hechos de la misma tristeza. Por eso nos reconocemos». El caballo extendió el cuello hacia ella, despacio, como si fuera la primera vez que alguien le hablaba sin gritar.
Su hocico se detuvo a unos centímetros de su rostro. Esperanza sintió su aliento tibio en las mejillas y cerró los ojos. Por un momento infinito, una niña rota y un caballo herido compartieron el mismo aire, el mismo silencio, la misma comprensión de lo que significa ser invisible para el mundo, pero completamente presente para alguien que realmente te ve. Cuando el cielo comenzó a aclarar con los primeros rayos del amanecer, Esperanza se levantó con cuidado. Rayo no se alejó, solo siguió mirándola con esa nueva calma que había encontrado durante la noche. «Volveré», le prometió, antes de escabullirse de nuevo por el hueco de la cerca. Nadie la vio salir, nadie supo que estaba ahí, pero esa madrugada algo había cambiado en el corral más alejado de la hacienda Valle Dorado. El caballo que todos temían había encontrado algo que no sabía que necesitaba. Una voz suave en medio de la oscuridad, una presencia que no exigía nada a cambio de su amistad. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando Mateo llegó a revisar los corrales, encontró a Rayo echado tranquilamente en un rincón, masticando pasto con los ojos entrecerrados, no pateando cercas, no relinchando con furia, sino simplemente en paz. «Qué raro», murmuró el capataz rascándose la barba. «Ayer estaba como demonio y hoy parece otro caballo». No sabía que la diferencia tenía nombre. Se llamaba Esperanza y había llegado para quedarse. El sol apenas asomaba detrás de las montañas cuando los primeros rayos dorados iluminaron los corrales de la hacienda Valle Dorado. Esperanza ya no estaba allí. Había desaparecido entre las sombras como un espíritu nocturno. Nadie notó su ausencia porque nadie sabía de su existencia. Sin embargo, algo se sentía diferente en el aire matutino. Algo que los trabajadores no podían explicar, pero que percibían con esa intuición que desarrollan los sombras que viven cerca de los animales. Rayo permanecía echado en un rincón del corral, con la cabeza baja y los ojos entrecerrados. No se movía como otras mañanas, no bufaba contra las cercas, no pateaba furientemente la tierra hasta levantar nubes de polvo que se veían desde la casa principal. Los hombres del establo, acostumbrados a su energía violenta desde el primer rayo del alba, se detuvieron a observarlo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Qué le pasa al blanco?», preguntó Mateo, el capataz, rascándose la barba canosa mientras ajustaba su sombrero de palma. Era un hombre curtido por el sol y el trabajo, con manos como cuero y ojos que habían visto demasiados caballos como para sorprenderse fácilmente. Pero esto era diferente. «No sé, jefe», respondió Jacinto, el peón que aún llevaba el brazo derecho vendado por la patada que había recibido del animal 2 semanas atrás. «Se ve raro, tranquilo, como si estuviera enfermo o algo así». «A mí no me gusta», intervino Samuel, otro de los trabajadores, mientras descargaba un saco de avena sobre la rueda de una carretilla. «Los caballos como ese no cambian de la noche a la mañana. Algo tramitará». Don Aurelio llegó poco después, como cada mañana, con su sombrero de ala ancha y su paso firme que resonaba sobre las piedras del patio. Traía el ceño fruncido y los ojos cansados de quien ha pasado la noche en vela, preocupándose por las cuentas y los riesgos de su negocio. Al ver el grupo de hombres congregado alrededor del corral de Rayo, se acercó con la expresión interrogante de quien espera problemas. «¿Y este?», murmuró don Aurelio al ver al caballo echado en posición de descanso. «Así amaneció, patrón. No se ha movido casi nada desde que llegamos. Ni siquiera quiso el forraje fresco que le pusimos». Don Aurelio frunció aún más el ceño y entró al corral con precaución, las manos en los bolsillos de su chaqueta de cuero y la mirada fija en el animal. Se acercó unos pasos cautelosamente. Rayo levantó la cabeza al oírlo, pero no hizo demanes de levantarse agresivamente como solía hacer. Solo lo miró con esos ojos grandes y serenos que parecían pertenecer a otro caballo, no al demonio blanco que había aterrorizado a medio pueblo. Sus orejas no estaban echadas hacia atrás en señal de amenaza. Sus músculos, antes tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse, ahora descansaban suaves bajo su pelaje brillante. Era como si una tormenta hubiera pasado durante la noche y hubiera llevado consigo toda la furia acumulada. «¿Ya se cansó de pelear?», sugirió uno de los peones desde la cerca, con voz esperanzada. «Los caballos como este no se cansan de pelear», replicó don Aurelio con la sabiduría de quien había criado potros durante 4 décadas. «Solo esperan el momento para soltar toda la furia junta. He visto casos así antes». Se agachó, recogió un puñado de tierra húmeda por el rocío matutino
y la dejó caer entre sus dedos mientras observaba atentamente cada movimiento del animal. Rayo seguía inmóvil, respirando pausadamente, como si hubiera encontrado una paz que no conocía desde Potrillo. Sus orejas no estaban echadas hacia atrás en señal de amenaza. Sus músculos, antes tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse, ahora descansaban suaves bajo su pelaje brillante. Era como si una tormenta hubiera pasado durante la noche y hubiera llevado consigo toda la furia acumulada. «Ya tomé una decisión», añadió don Aurelio, poniéndose de pie y sacudiéndose las manos en los pantalones. «No pienso correr más riesgos con este animal. Si está tranquilo ahora, mejor, pero el jueves se va, como estaba planeado». Los hombres no respondieron inmediatamente. Todos sabían lo que «se va» significaba en el lenguaje del patrón. No era una venta ni un traslado. «¿Está seguro, don Aurelio?», se atrevió a preguntar Mateo. «Digo, si está así de manso, tal vez podríamos intentar trabajar con él una vez más. Traer a don Esteban, el domador de Guadalajara, que dicen que tiene mano especial». «Mateo», lo interrumpió don Aurelio con voz firme pero no alterada. «Este caballo me ha costado más dinero en veterinarios y seguros médicos que lo que podría valer en 10 ventas. Y eso sin contar los días de trabajo perdidos cada vez que alguien termine en el hospital. No es solo una cuestión de dinero, es una responsabilidad. Si le pasa algo grave a alguien más, yo soy el que responde». «Entiendo, patrón», murmuró el capataz, bajando la mirada. «Llama al doctor Herrera. Quiero que esté presente cuando se haga, que sea rápido y sin sufrimiento. Y quiero que todos los muchachos estén también presentes, que aprendan que en este negocio a veces hay que tomar decisiones difíciles». Mateo asintió en silencio, se puso el sombrero y se dirigió hacia la casa principal para hacer la llamada telefónica. Los demás peones se dispersaron hacia sus labores matutinas, pero lanzando miradas ocasionales hacia el corral donde Rayo permanecía en su extraña calma, ajeno al destino que se había sellado para él esa misma mañana. Ese día, los rumores corrieron como pólvora seca por todos los rincones de la hacienda y después se extendieron hasta el pueblo de San Martín. Algunos decían que Rayo estaba embrujado por algún espíritu de la montaña. Otros juraban que había comido hierba maldita y que por eso se había vuelto tan manso de repente. Los más supersticiosos susurraban historias sobre caballos que cambiaban de personalidad cuando presentían su propia muerte, como si el alma animal fuera capaz de reconocer su destino y decidiera rendirse antes de luchar. Nadie recordaba haber visto un animal tan bravo, tan fuerte y tan imposible de dominar como Rayo. Había llegado a la hacienda como un regalo envenenado. Papeles impecables, linaje de campeones, promesas de grandeza que se habían convertido en pesadilla desde el primer día. Desde había sido Potrillo había mostrado señales de una rebeldía que iba más allá de lo normal. No aceptaba sillas, ni frenos, ni manos humanas. Los mejores domadores del estado habían venido y se habían ido derrotados, humillados, algunos heridos, otros simplemente desconcertados. Y sin embargo, esa mañana estaba quieto. Nadie sabía por qué. Nadie, excepto una niña escondida entre los matorrales al otro lado del establo, que lo observaba como cada día con la cara cubierta de polvo y los ojos grandes como dos lunas obscuras, como si pudiera ver algo que todos los demás habían pasado por alto. Esperanza no había comido nada esa mañana. No había buscado tortillas duras en los basureros del mercado ni merodeado cerca de las cocinas de las casas esperando que alguien arrojara sobras. Solo se había quedado ahí, en su rincón secreto, mirando hacia el corral donde Rayo descansaba con esa nueva serenidad que ella sabía que había ayudado a crear. La noche anterior no había sido un sueño. Había estado con él, había sentido su respiración pesada, su calor animal, su fuerza contenida. Y por primera vez en mucho tiempo no había sentido miedo al estar cerca de otro ser vivo. Rayo era como ella, salvaje, roto, acostumbrado a que todos lo vieran con recelo y desconfianza. Nadie se le acercaba sin la intención de dominarlo o castigarlo, igual que ella, que solo recibía gritos, empujones o golpes. Por eso no entendía completamente lo que sentía en el pecho al verlo así, recostado sin pelear. Era como si algo dentro de él también se hubiera cansado de luchar contra un mundo que no lo entendía. «No te rindas», susurró desde su escondite, con voz tan baja que ni ella misma estaba segura de haber hablado. «Yo sé lo que se siente estar cansado de todo, pero no te rindas». Todavía no. Esa tarde, cuando los trabajadores se fueron a almorzar a la casa grande y el sol pegaba fuerte sobre los tejos de tejas rojas, Esperanza tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Se deslizó una vez más hacia el corral, pero esta vez no esperó a que llegara la noche.
Sabía que estaba corriendo un riesgo enorme, que si la descubrían no solo le echarían a golpes, sino que probablemente llamarían a las autoridades o, peor aún, a su padrastro. Pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. El jueves estaba solo 2 días de distancia. Rayo estaba de pie esta vez, junto a un poste de sombra, masticando lentamente un puñado de pasto. Giró la cabeza al verla entrar por el hueco de la cerca, pero no se sobresaltó. Era como si la estuviera esperando, como si supiera que ella vendría. Esperanza caminó despacio, paso a paso, descalza sobre la tierra tibia. Sus pies no hacían ruido, su vestido raído ondeaba suavemente con la brisa de la tarde. El corazón le latea fuerte, pero no de miedo. Era una mezcla de emoción y determinación, la misma que había sentido la noche que decidió escapar de la casa de su padrastro. Cuando estuvo a unos metros de distancia, se detuvo y se sentó en el suelo como había hecho la noche anterior. «Hola otra vez, Rayo. ¿Te acuerdas de mí?» El caballo bufó una vez, no agresivo, no asustado, más bien como una respuesta, como diciendo, «Por supuesto que me acuerdo». Esperanza sonrió por primera vez en días, se sentó en posición de loto, con las piernas cruzadas y apoyó las manos sobre sus rodillas. No intentó acercarse más, no extendió los brazos hacia él, solo se quedó ahí, respirando al mismo ritmo que él, compartiendo el mismo aire tibio de la tarde. Supe lo del jueves, y no voy a dejar que pase. No sé cómo todavía, pero no voy a dejar que te lastimen, te lo prometo. Rayo dio un paso hacia ella, luego otro. Sus cascos resonaban suavemente sobre la tierra compacta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Por un momento, el mundo entero se detuvo. No había sonidos, no había viento, no había nada más que una niña y un caballo reconociéndose en el alma del otro. Y entonces, desde el otro lado del corral, se escuchó el grito de un hombre. «¡Oye! ¿Qué haces ahí, escuincla?». Era Mateo, quien había gritado. El capataz había regresado temprano de su almuerzo, preocupado por el extraño comportamiento de Rayo, y al acercarse al corral para revisar que todo estuviera en orden, se encontró con una escena que lo dejó paralizado por unos segundos. Una niña haraposa, sentada tranquilamente frente al caballo más peligroso de toda la hacienda, hablándole como si fuera su mascota de toda la vida. Esperanza se quedó helada al escuchar el grito. Su primer instinto fue correr, desaparecer entre los matorrales como había aprendido a hacer durante sus años en las calles. Pero algo la detuvo. Rayo se había agitado al oír la voz fuerte del hombre, había dado 2 pasos atrás y había comenzado a mostrar esa tensión familiar en el cuello y los hombros. Si ella huía ahora, él volvería a ser el demonio de siempre y todo lo que habían construido juntos se perdería. Mateo abrió la puerta del corral de par en par y corrió hacia ella, con el rostro rojo de furia y los brazos extendidos para agarrarla. «Salte de ahí ahora mismo, mocosa», bramó mientras se acercaba. «Ese animal te va a matar». Rayo relinchó con fuerza. Se alzó sobre las patas traseras pateando el aire, exactamente como había hecho cientos de veces antes cuando se sentía amenazado. Pero esta vez había algo diferente. Sus ojos no se apartaban de Esperanza, como si tratara de protegerla en lugar de atacarla. La niña se puso de pie lentamente, sin movimientos bruscos, manteniendo las palmas abiertas hacia ambos lados. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, pero su voz salió serena, casi en un susurro. «No le voy a hacer daño», dijo, sin saber muy bien si se dirigía a Mateo o a Rayo. «No me va a pasar nada». «¿Estás loca?», rugió el capataz, deteniéndose a unos metros cuando vio que el caballo seguía agitado. «Ese demonio ya lastimó a 2 hombres. A ver si piensas que una escuincla como tú va a poder controlarlo». El alboroto había despertado a los otros peones, que llegaron corriendo desde diferentes direcciones. Jacinto apareció primero, con el brazo aún enyesado, seguido por Samuel y otros 3 trabajadores que habían oído los gritos desde los establos cercanos. Todos se congregaron alrededor del corral, pero ninguno se atrevía a entrar mientras Rayo siguiera alterado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Jacinto, sin hálito por la carrera. «La encontré dentro del corral con el maldito caballo. Estaba ahí sentada como si nada, hablando con él». «¿Está loca o qué?», murmuró Samuel, persignándose instintivamente. «Ese animal la va a hacer pedazos». Pero mientras los hombres discutían desde la seguridad de la cerca,
Algo extraordinario estaba ocurriendo dentro del corral. Esperanza había comenzado a caminar lentamente hacia Rayo, que seguía agitado pero ya no pateaba el aire. El caballo bufaba y sacudía la cabeza, pero sus movimientos se iban calmando gradualmente conforme ella se acercaba. «Tranquilo, Rayo», susurraba con voz apenas audible. «Soy yo. No pasa nada. Estos hombres tienen miedo, como yo tenía miedo antes de conocerte. Pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no es así?». Los trabajadores quedaron mudos al ver que el caballo comenzaba a relajar los músculos, a bajar la cabeza, a respirar más pausadamente. Era como si las palabras de la niña tuvieran algún poder mágico sobre el animal, como si hablara un idioma que solo él podía entender. «No puede ser», murmuró Jacinto, frotándose los ojos como si fuera una alucinación. «Es imposible». Don Aurelio llegó en ese momento, alertado por el alboroto que se había extendido hasta la casa principal. Traía el ceño fruncido y el paso acelerado de quien espera encontrarse con una tragedia. Al ver la multitud de trabajadores congregada alrededor del corral, su primera reacción fue de alarma. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria. «Patrón», respondió Mateo, señalando hacia el interior del corral. «Encontré a esta niña dentro con Rayo. No sé cómo entró ni qué está haciendo, pero el caballo no la ha atacado». Don Aurelio se acercó a la cerca y vio la escena que tenía hipnotizados a todos sus trabajadores. Esperanza estaba de pie junto a Rayo, acariciándole suavemente el cuello, mientras el caballo permanecía completamente inmóvil, con los ojos semicerrados y la respiración tranquila. Era la imagen más imposible que había visto en 4 décadas de trabajar con caballos. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?», preguntó sin apartar la vista de la niña. «No sé», respondió Mateo. «Cuando llegué ya estaba dentro. Parecía como si estuvieran conversando». Don Aurelio se quedó en silencio durante largos minutos, observando cada detalle de la interacción entre la niña y el caballo. Había algo en esa escena que desafiaba todo lo que sabía sobre el comportamiento animal. Rayo no solo estaba tranquilo, sino que parecía protector hacia la pequeña intrusa. Cuando alguno de los trabajadores hacía un movimiento brusco o levantaba la voz, el caballo giraba la cabeza hacia ellos con gesto de alerta, pero sin apartar completamente la atención de Esperanza. «¿Quién es esa niña?», preguntó finalmente. Los trabajadores se miraron entre sí, encogiendo los hombros. «Nunca la había visto, patrón. Debe ser de alguna de las rancherías de arriba. A lo mejor se perdió y entró aquí por error». «Los niños perdidos no se meten en corrales con caballos salvajes, ni mucho menos se ponen a acariciarlos como si fueran perros», replicó don Aurelio con lógica aplastante. Se dirigió hacia la puerta del corral, pero se detuvo al ver que Rayo se tensaba ligeramente ante su presencia. El caballo no mostró agresividad, pero sí una clara advertencia: «No te acerques más». «Niña», llamó don Aurelio con voz firme, pero no amenazante. «¿Puedes oírme?». Esperanza giró la cabeza hacia él sin soltar a Rayo. Sus ojos eran grandes y oscuros, con esa expresión de animal asustado que reconocía bien en los potreros abandonados que a veces llegaban a su hacienda. «Sí, señor», respondió con voz apenas audible. «¿Cómo te llamas?». «Esperanza». «¿De dónde vienes, Esperanza?». La niña tardó en responder, como si estuviera evaluando cuánta verdad podía permitirse decir. «De ningún lado», dijo finalmente. Don Aurelio asintió lentamente. Conocía esa respuesta. La había escuchado antes en boca de niños que habían perdido demasiado para llamar hogar a cualquier sitio. «¿Y cómo es que mi caballo te deja tocarlo cuando a nosotros nos ataca?». Esperanza miró a Rayo, luego de vuelta a don Aurelio. Había algo en los ojos del hombre que no le parecía cruel, no como los ojos de su padrastro ni el del carnicero que la había corrido del pueblo. Estos eran ojos cansados, pero no malvados. «Porque él también está asustado», respondió con sencillez. «Y los que estamos asustados nos entendemos mejor». La respuesta golpeó a don Aurelio como un puñetazo en el estómago. En esas pocas palabras, una niña haraposa acababa de explicar algo que él, con toda su experiencia, nunca había logrado comprender sobre Rayo. «¿Y hace cuánto tiempo que vienes aquí?». «Desde que supe que lo van a matar el jueves». Un murmullo recorrió al grupo de trabajadores. Nadie había mencionado el plan del sacrificio fuera del círculo de empleados de confianza. «¿Cómo supiste eso?». «Los escuché hablar ayer. Estaba escondida allá atrás». Señaló a la pila de costales donde había estado observando. «Y no me parece justo. Él no es malo, solo está herido por dentro». Don Aurelio sintió que algo se movía en el pecho.
algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Era una mezcla de asombro, conmoción y una extraña oporanza. ¿Y crees que puedes salvarlo?, le preguntó, casi sin darse cuenta de que la pregunta implicaba considerar la posibilidad. Esperanza levantó la cabeza con una determinación que contrastaba todo su aspecto frágil. «Ya lo estoy salvando. Mírelo. ¿Ve usted que quiera lastimar a alguien ahora?». Todos los presentes siguieron su mirada hacia Rayo. El caballo estaba completamente relajado, con una expresión de paz que ninguno de ellos le había visto jamás. Era como si la furia que lo había poseído durante meses hubiera simplemente desaparecido. Don Aurelio se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, un gesto que hacía cuando se enfrentaba a situaciones que desafiaban su comprensión del mundo. «Mateo», dijo finalmente, sin apartar la vista de la niña, «cancela la cita con el doctor Herrera». «¿Patrón?», preguntó el capataz desconcertado. «La cancelamos, al menos por ahora». Se dirigió nuevamente a Esperanza. «Niña, si realmente puedes hacer lo que parece que estás haciendo, necesitamos hablar. Pero primero, puedes salir de ahí sin que el caballo se altere». Esperanza asintió. Le dio una palmadita final al cuello y le susurró algo al oído que nadie más pudo escuchar. Luego caminó lentamente hacia la puerta del corral. El caballo la siguió con la mirada, pero no mostró signos de agitación. Cuando estuvo fuera del corral, don Aurelio cerró la puerta tras ella y se agachó para quedar a su altura de ojos. «Esperanza», le dijo con voz suave, «creo que tú y yo tenemos mucho que hablar». La conversación tuvo lugar en la galería de la casa principal, bajo la sombra fresca de las vigas de madera que habían protegido a 3 generaciones de la familia Mendoza del sol inclemente del valle. Esperanza se sentó en el borde de una silla de mimbre, con las piernas colgando y las manos entrelazadas sobre su regazo, mientras don Aurelio la observaba desde su mecedora de cuero gastado, tratando de entender cómo una niña que no llegaba a los 10 años había logrado en pocos días lo que los mejores domadores no habían conseguido en meses. «¿Cuántos años tienes, Esperanza?», le preguntó con la voz suave que reservaba para los animales asustados. «No sé exactamente», respondió ella moviendo los pies descalzos. «Mi mamá nunca me lo dijo bien, pero creo que 9, tal vez 10. «¿Y dónde está tu mamá ahora?». La niña tardó en responder, como si las palabras le dolieran físicamente al pronunciarlas. «Se fue con un hombre cuando yo tenía 7 años. Me dejó con Raúl, mi padrastro. Él no me quería ahí». Don Aurelio asintió lentamente. No necesitaba más detalles para entender la historia. Había visto demasiados casos similares en los pueblos de la montaña. Mujeres que se iban buscando una vida mejor y niños que quedaban a merced de hombres que los veían como una carga. «¿Y por eso estás sola ahora?». «Me escapé hace una semana», dijo Esperanza, levantando la barbilla con una dignidad que contrastaba con su aspecto desaliñado. «No podía quedarme más tiempo ahí. Raúl, cuando bebía, se ponía muy malo conmigo». El patrón sintió una punzada de rabia en el pecho, pero la controló. Había aprendido que la compasión mal manejada solo servía para asustar más a los niños que ya habían sufrido demasiado. «¿Y has estado viviendo en los campos desde entonces?». «Sí, señor. Duermo donde puedo y como lo que encuentro. No es tan malo», mintió con la facilidad de quien ha aprendido a proteger su orgullo. «Me las arreglo bien sola». «Por supuesto que te las arreglas», dijo don Aurelio, reconociendo la necesidad de la niña de sentirse fuerte. «Cualquier niña que puede calmar a Rayo es alguien que sabe arreglárselas. Pero ahora dime una cosa, ¿realmente crees que puedes ayudar a ese caballo?». Los ojos de Esperanza se iluminaron por primera vez en la conversación. «Ya lo estoy ayudando», respondió con convicción. «Él no necesita que lo domen, don Aurelio. Solo necesita que alguien no le tenga miedo, que no trate de lastimarlo. Todo lo que hace es porque se está defendiendo». «¿Y cómo sabes eso?». «Porque yo hago lo mismo», dijo con una simpleza que cortó el aire como un cuchillo. «Cuando alguien me grita o me quiere pegar, me pongo brava y trato de correr o de esconderme. Rayo hace lo mismo, solo que él es grande y fuerte, entonces cuando se defiende, lastima a la gente.
El patrón sintió una punzada de rabia en el pecho, pero la controló. Había aprendido que la compasión mal manejada solo servía para asustar más a los niños que ya habían sufrido demasiado. ¿Y qué propones que hagamos? Déjeme estar con él, dijo inmediatamente. No todo el tiempo, solo cuando ustedes necesiten hacer algo con él. Yo puedo hablarle, calmarlo. Él me escucha. Esperanza, dijo don Aurelio con cuidado, lo que estás pidiendo es muy peligroso. Ese caballo ha herido a hombres grandes y fuertes. Si algo te pasara... No me va a pasar nada, lo interrumpió con una seguridad que parecía imposible en alguien tan pequeño. Él me cuida a mí tanto como yo lo cuido a él. Es como si fuéramos familia. La palabra familia resonó en el pecho de don Aurelio con una fuerza inesperada. Él y su esposa Carmen nunca habían podido tener hijos. La hacienda había sido su vida, los caballos sus herederos, pero había algo en esa niña desarrapada que despertaba en él un instinto protector que nunca había sentido jamás. «¿Y si te dijera que puedes quedarte aquí?», preguntó sorprendiéndose a sí mismo con la propuesta. «No solo para estar con Rayo, sino para tener un lugar seguro». Esperanza lo miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿En serio?». «En serio, pero tendría que ser bajo ciertas condiciones. Las que usted diga. Primera, no te acerques a Rayo sin que alguno de los trabajadores esté presente. No me importa lo bien que se lleven. No voy a arriesgar tu seguridad». Esperanza asintió rápidamente. Segunda, tienes que ir a la escuela del pueblo. No podemos tener a una niña viviendo aquí sin educación. «Pero yo no sé leer bien». «Pues vas a aprender. Carmen, mi esposa, era maestra antes de casarse conmigo. Ella puede ayudarte». «¿Y la tercera condición?». Don Aurelio sonrió por primera vez en días. «Que me enseñes cómo hablar con Rayo como lo haces tú, porque si realmente puedes ayudarlo, necesito entender cómo». Esperanza sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Por primera vez en años, alguien no solo la estaba escuchando, sino que la estaba tomando en serio, valorando lo que tenía que ofrecer. «¿Cuándo empezamos?», preguntó con una sonrisa que iluminó toda su cara sucia. «Ahora mismo», respondió don Aurelio levantándose de la mecedora. «Pero antes Carmen te va a dar un baño y algo de ropa limpia. No podemos presentarte a los muchachos como una vagabunda». 20 minutos después, cuando Esperanza salió de la casa principal con un vestido sencillo pero limpio, el cabello trenzado y la cara lavada, los trabajadores que la habían visto antes no la reconocieron inmediatamente. Bajo las capas de polvo y abandono se escondía una niña de facciones delicadas y ojos inteligentes, con una gracia natural que se mantenía intacta a pesar de todo lo que había vivido. «Bueno, muchachos», anunció don Aurelio a los peones congregados alrededor del corral de Rayo, «les presento a Esperanza. A partir de hoy va a trabajar con nosotros ayudando con Rayo». Los murmullos de sorpresa y desaprobación fueron inmediatos. «¿Una niña, patrón?», preguntó Mateo con el ceño fruncido. «Con todo respeto, pero ese caballo no es un juguete. Precisamente por eso necesitamos su ayuda. Todos hemos visto lo que puede hacer. Y todos hemos fracasado usando métodos tradicionales. Es hora de probar algo diferente». Jacinto, el peón del brazo enyesado, se acercó al grupo con expresión escéptica. «Don Aurelio, yo respeto mucho su juicio, pero esto me parece una locura. Ese demonio ya me dejó inútil por 2 meses. ¿Qué va a pasar cuando se canse de jugar con la niña y le dé una patada?». «No me va a dar ninguna patada», intervino Esperanza, con la serenidad de quien conoce una verdad absoluta. «Rayo no lastima a quien no le hace daño primero». «¿Así?», dijo Jacinto con sarcasmo. «¿Y cómo explicas esto?», levantó el brazo enyesado. «Yo solo le estaba poniendo forraje en el comedero». Esperanza lo miró con atención, estudiando su expresión, su postura, la forma en que hablaba del caballo. «¿Usted le tenía miedo cuando entró?». «Por supuesto que le tenía miedo, no soy tonto». «¿Y llevaba vara?». «Bueno, sí, siempre llevamos vara cuando entramos con él, es por seguridad». «¿Y seguramente estaba tenso, listo para salir corriendo si él se movía?». Continuó Esperanza con lógica implacable. «Los caballos sienten eso, sienten el miedo, la desconfianza. Para él, usted no era alguien que le traía comida.
Era alguien que venía armado y asustado a hacer algo en su territorio. Un silencio incómodo se extendió por el grupo. La explicación de la niña tenía una lógica que ninguno de ellos podía rebatir fácilmente. «Está bien», dijo Mateo finalmente. «Supongamos que tienes razón. ¿Qué propones que hagamos diferente?» Esperanza miró hacia el corral donde Rayo los observaba con atención. El caballo parecía sentir que se hablaba de él, pero no mostraba signos de agitación. «Primero», dijo, «vamos a mostrarle que no somos una amenaza. Yo voy a entrar sola, como siempre, pero esta vez ustedes van a estar mirando. Van a ver cómo se comporta realmente cuando no se siente atacado». «Absolutamente no», dijo don Aurelio inmediatamente. «Dijimos que no te acercarías a él sin que hubiera supervisión, pero eso no significa que vamos a usar tu seguridad como demostración». «Don Aurelio», dijo Esperanza, girando hacia él con una madurez que contrastaba con su edad, «si realmente quiere salvar a Rayo, tiene que confiar en mí. Y ellos», señaló a los trabajadores, «tienen que ver que es posible estar con él sin pelear». El patrón la estudió durante largos segundos, viendo en esos ojos jóvenes una determinación que reconocía en sí mismo cuando había decidido apostar todo por la hacienda décadas atrás. «5 minutos», dijo finalmente. «5 minutos y si veo algo que me parezca peligroso, sales inmediatamente». Esperanza sintió rápidamente. Cuando entró al corral, Rayo giró hacia él inmediatamente. Pero en lugar de la atención agresiva que todos esperaban, el caballo relinchó suavemente y caminó hacia ella con paso relajado. Cuando estuvo cerca, bajó la cabeza y permitió que ella le acariciara la frente. «Hola, mi niño hermoso, ¿cómo te sientes hoy? ¿Mejor?». El caballo resopló contentamente y cerró los ojos bajo sus caricias. Era una imagen que ninguno de los trabajadores había visto jamás. El caballo más peligroso de la región comportándose como un animal doméstico en manos de una niña. «No es posible», murmuró Samuel. «Tiene que ser brujería o algo así». «No es brujería», dijo don Aurelio sin apartar la vista de la escena. «Es comprensión». Esperanza pasó los 5 minutos hablándole a Rayo en voz baja, cepillándole el cuello con las manos, caminando a su lado por todo el corral. El caballo la siguió como un perro fiel, obediente pero no sumiso, relajado pero alerta a su bienestar. Cuando salió del corral, los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que parecía irreal después de meses de tensión constante en la hacienda Valle Dorado. Esperanza se había adaptado a la rutina de la casa principal con una facilidad que sorprendía a todos. Carmen, la esposa de don Aurelio, se había encariñado inmediatamente con la niña, tratándola con la ternura maternal que había guardado durante años sin poder usar. «Es como si hubiera estado esperando a que llegara», le comentó Carmen a su esposo una noche, mientras veían desde la ventana de la cocina cómo Esperanza le daba las buenas noches a Rayo desde fuera del corral. «Hay algo en esa niña que llena un vacío que ni siquiera sabía que tenía». Don Aurelio asintió, comprendiendo perfectamente lo que su esposa quería decir. Él mismo había sentido algo similar desde el primer día. Era como si Esperanza hubiera llegado no solo a salvar a Rayo, sino a completar algo en sus vidas que había estado incompleto durante mucho tiempo. Las mañanas comenzaban siempre igual. Esperanza se levantaba con los primeros rayos del sol, se lavaba en la palangana que Carmen le había puesto en su cuarto y bajaba a desayunar con la familia. Después acompañaba a don Aurelio en su recorrido matutino por los establos, aprendiendo los nombres y características de cada caballo, memorizando detalles sobre su alimentación y cuidado. Pero la parte más importante del día siempre era su tiempo con Rayo. Bajo la supervisión de Mateo, quien había empezado a cambiar lentamente su opinión sobre la niña, Esperanza pasaba las tardes en el corral hablando con el caballo blanco, cepillándolo, simplemente estando cerca de él. «Mira eso», le decía Mateo a los otros trabajadores mientras observaban la escena diaria. 3 meses intentamos que ese animal nos dejara acercarnos sin una vara, y ella entra ahí como si fuera su propio patio. Era cierto. Rayo había cambiado de manera radical. Ya no golpeaba las cercas por las noches, ya no relinchaba con furia cuando alguien se acercaba a su corral. Seguía siendo selectivo sobre quién podía tocarlo. Solo permitía que Esperanza lo hiciera. Pero su agresividad había desaparecido completamente. Los otros caballos de la hacienda también habían notado el cambio. Parecían más tranquilos en general, como si la paz de Rayo fuera contagiosa. Don Aurelio había comentado varias veces que nunca había visto los establos tan silenciosos por las noches.
Esperanza, por su parte, florecía como una planta que finalmente encuentra la tierra adecuada. Las pesadillas sobre su padrastro empezaron a espaciarse, reemplazadas por sueños sobre campos verdes y caballos blancos corriendo libres. Carmen le enseñó a leer usando cuentos de hadas y cada noche se quedaba dormida con un libro entre las manos. Pero la paz no podía durar para siempre. Una tarde de jueves, exactamente una semana después de la fecha original en que Rayo iba a ser sacrificado, un automóvil desconocido levantó polvo en el camino de entrada a la hacienda. Era un vehículo viejo y maltratado, con la pintura descarapelada y el motor que hacía ruidos preocupantes. Don Aurelio frunció el ceño desde la galería donde tomaba su café de la tarde, junto a Carmen. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Carmen, sombreando los ojos con la mano para ver mejor. No, respondió su esposo poniéndose de pie. Y no me gusta el aspecto de ese coche. Del vehículo bajó un hombre de mediana edad, fornido, con brazos musculosos marcados por tatuajes y una camiseta que había visto mejores días. Tenía el andar de alguien acostumbrado a intimidar, la mandíbula tensa de quien viene a reclamar algo que considera suyo. Sus ojos pequeños y hundidos barrían la propiedad con la familiaridad de quien conoce el lugar. Esperanza estaba en el corral con Rayo cuando vio el automóvil. Algo en su interior se heló inmediatamente. Sin saber por qué, su cuerpo reconoció una amenaza antes de que su mente pudiera procesarla. El caballo, sensible a su estado emocional, levantó la cabeza con alerta. «¿Qué pasa, pequeña?», le murmuró Rayo, notando cómo ella se había tensado. Pero Esperanza no respondió. Estaba concentrada en la figura que se acercaba a la casa principal con pasos firmes y agresivos. Y entonces lo reconoció. Era Raúl, su padrastro, el hombre que la había golpeado con el cinturón, el hombre que le gritaba que era una inútil, una boca más que alimentar, un error que su madre había dejado atrás. El hombre del que había huido una semana y media atrás, creyendo que nunca más lo volvería a ver. Esperanza se pegó contra el flanco de Rayo temblando. El caballo sintió inmediatamente su terror y se puso en posición protectora, colocándose entre ella y la dirección de donde venía la amenaza. Desde la galería, don Aurelio había bajado para recibir al visitante no invitado. «Buenas tardes», dijo con la cortesía fría que usaba con desconocidos que no le inspiraban confianza. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Vengo por la niña», respondió Raúl sin preámbulos, con voz ronca por el alcohol y el tabaco. «Me dijeron en el pueblo que está aquí. Se llama Esperanza. Es mi hijastra». Don Aurelio sintió que todos sus instintos protectores se activaron inmediatamente. «¿Su hijastra, dice usted?» «Sí. Su madre me la encargó antes de irse. Es mi responsabilidad legal». Raúl sacó del bolsillo trasero un papel arrugado. «Aquí están los documentos. La custodia es mía». Don Aurelio tomó el papel y lo examinó. Efectivamente, parecía ser un documento legal que otorgaba la custodia de Esperanza a Raúl Medina en caso de ausencia de la madre. Pero había algo en todo aquello que no le cuadraba. ¿Y por qué viene a buscarla hasta ahora? ¿Cuánto tiempo hace que se fue de su casa? Raúl se encogió de hombros con falsa indiferencia. «Cosas de niños. Se enojó por una tontería y se fue. Ya sabe cómo son a esa edad. Pero ahora que sé dónde está, vengo por ella». «¿Una tontería?», repitió don Aurelio, notando cómo el hombre evitaba mirarlo directamente a los ojos. «Nada grave. Le dio un correctivo porque no quería ayudar en la casa. Se lo tomó muy a pecho». Carmen había aparecido junto a su esposo y su expresión de inmediata desconfianza hacia el visitante era evidente. «¿Un correctivo?», preguntó con voz helada. «Los niños necesitan disciplina», respondió Raúl con la defensiva de quien sabe que está siendo juzgado. «No puede dejarlos hacer lo que se les antoja». En el corral, Esperanza había escuchado toda la conversación. Su cuerpo entero temblaba ahora, no solo de miedo, sino de rabia. La rabia de saber que después de todo lo que había vivido, después de encontrar finalmente un lugar seguro, su pasado había venido a buscarla. El caballo, sensible a cada emoción que pasaba por ella, se puso completamente alerta, con los músculos tensos y las orejas hacia atrás, no agresivo, pero sí protector. Cada vez que Esperanza se movía, él la seguía como una sombra blanca. «¿No me diste cuenta, señor? Don Aurelio Mendoza. Don Aurelio, yo no vengo a buscar problemas, solo quiero llevarme a la niña a casa. Es donde pertenece». «¿Y en dónde exactamente es casa para ustedes?», preguntó Carmen con suspicacia. «En San Pedro, a 3 horas de aquí. Tengo trabajo en una fábrica de ladrillos, puedo mantenerla». «¿Y por qué se fue de ahí?», insistió Carmen. «Ya se lo dije. Cosas de niños». Don Aurelio intercambió una mirada con su esposa. Ambos habían llegado a la misma conclusión.
Este hombre estaba mintiendo, o al menos ocultando parte importante de la verdad. ¿Sabe qué?, dijo don Aurelio finalmente. ¿Por qué no se queda a tomar algo mientras verifico estos documentos? Y después podemos todos sentarnos a tranquilar con Esperanza presente. Raúl apretó los puños, claramente molesto por la demora. No necesito quedarme a tomar nada, solo quiero a la niña. Pero yo insisto, dijo don Aurelio con voz firme. En mi casa, las cosas se hacen con calma y considerando el bienestar de todos los involucrados, especialmente de los niños. La tensión en el aire era palpable. Carmen había acercado más a su esposo y algunos de los trabajadores, alertados por la presencia del extraño, habían empezado a congregarse a una distancia prudente. «Mire, señor», comenzó Raúl. «Mendoza, don Aurelio Mendoza. Don Aurelio, yo no vengo a buscar problemas, solo quiero llevarme a la niña a casa, es donde pertenece». «¿Y en dónde exactamente es casa para ustedes?», preguntó Carmen con suspicacia. «En San Pedro, a 3 horas de aquí. Tengo trabajo en una fábrica de ladrillos, puedo mantenerla». «¿Y por qué se fue de ahí?», insistió Carmen. «Ya se lo dije, cosas de niños». Don Aurelio intercambió una mirada con su esposa. Ambos habían llegado a la misma conclusión. Este hombre estaba mintiendo, o al menos ocultando parte importante de la verdad. «¿Sabe qué?», dijo don Aurelio finalmente. «¿Por qué no se queda a tomar algo mientras verifico estos documentos y después podemos todos sentarnos a tranquilar con Esperanza presente?» Raúl apretó los puños, claramente molesto por la demora. «No necesito quedarme a tomar nada, solo quiero a la niña». «Pero yo insisto», dijo don Aurelio con voz firme. «En mi casa, las cosas se hacen con calma y considerando el bienestar de todos los involucrados, especialmente de los niños». La confrontación hubiera continuado escalando, pero en ese momento todos escucharon un relincho fuerte y claramente agitado proveniente del corral de Rayo. Al girar hacia el sonido, vieron una escena que los dejó a todos helados. Esperanza estaba llorando, abrazada al cuello de Rayo, mientras el caballo se movía nerviosamente, claramente afectado por el estado emocional de la niña. Era la primera vez en una semana que alguien veía al animal mostrar signos de agitación. «¡Esperanza!», gritó Carmen corriendo inmediatamente hacia el corral. Pero fue Raúl quien reaccionó más rápido. Al ver a la niña, se dirigió directamente hacia ella con paso decidido. «Esperanza, ven acá inmediatamente». Su voz tenía ese tono autoritario y amenazante que la niña conocía tan bien. Al escucharlo, Rayo reaccionó instintivamente, colocándose entre el hombre que se acercaba y la niña que protegía. El caballo se alzó un poco sobre las patas traseras, no para atacar, sino como advertencia clara. «Ese animal está atacando», gritó Raúl deteniéndose abruptamente. «Sáquenla de ahí». Pero don Aurelio, que había llegado corriendo junto con Carmen, vio inmediatamente lo que realmente estaba pasando. Rayo no estaba atacando, estaba protegiendo. Y la expresión de terror absoluto en el rostro de Esperanza le dijo. El silencio que siguió a las palabras de Esperanza fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Raúl se había puesto rojo de ira, con las venas del cuello marcadas y los puños apretados a los costados. Don Aurelio y Carmen se habían posicionado instintivamente entre él y el corral, mientras los trabajadores de la hacienda se acercaban lentamente, alertados por la tensión que se respiraba en el aire. «Esperanza, sal de ahí inmediatamente», rugió Raúl con voz que hizo eco por todo el patio. «No me hagas ir a buscarte». El efecto de su grito fue inmediato. Rayo se alzó completamente sobre las patas traseras, relinchando con una furia que no habían oído desde hacía semanas, pero no se dirigía hacia Esperanza, sino hacia la fuente de la amenaza. El caballo había reconocido en la voz de Raúl el mismo tono que habían usado todos aquellos que habían intentado lastimarlo en el pasado. «¡Cálmense todos!», ordenó don Aurelio, levantando ambas manos. «Nadie se mueve hasta que el caballo se tranquilice». Pero Esperanza, abrazada al cuello de Rayo, susurraba palabras de calma que solo él podía escuchar. «Tranquilo, mi niño. No dejes que su voz te asuste. Estamos juntos en esto. Él no puede lastimarnos si tú me proteges». Gradualmente, el caballo comenzó a bajar las patas delanteras, aunque seguía alerta y tenso. Sus ojos nunca se apartaron de Raúl, como si hubiera identificado al enemigo con precisión absoluta. «Esto es ridículo», estalló Raúl. «Es una niña malcriada que se ha estado escondiendo aquí haciéndose la víctima, y ustedes se lo están creyendo». «Señor Medina», dijo don Aurelio, con voz controlada pero firme, «le sugiero que baje la voz. Está alterando tanto a la niña como al caballo, y eso no le conviene a nadie». «No me importa el maldito caballo», gritó Raúl. «Quiero a esa niña fuera de ahí ahora mismo».
Carmen, que había estado observando la escena con creciente indignación, no pudo contenerse más. ¿Y para qué la quiere?, preguntó con voz helada. ¿Para darle más correctivos?, Raúl la fulminó con la mirada. Lo que yo haga con ella en mi casa no es asunto de extraños. Se convierte en nuestro asunto cuando una niña aterrorizada llega a nuestra propiedad huyendo de usted, replicó Carmen sin dar un paso atrás. Ella exagera todo, se defendió Raúl. Es muy dramática. Un par de nalgadas y ya se cree maltratada. Don Aurelio sintió que la rabia le subía el pecho como lava volcánica, pero se controló. Había aprendido durante décadas de criar caballos que la ira no resolvía nada, solo empeoraba las situaciones. Señor Medina, dijo con voz peligrosamente calmada, creo que es hora de que todos nos sentemos a hablar, civilizadamente. Esperanza, ¿puedes salir del corral, por favor? La niña levantó la cabeza, con lágrimas secándose en las mejillas, pero con expresión determinada. ¿Me va a obligar a irme con él? Nadie va a obligarte a nada hasta que entendamos toda la situación, prometió don Aurelio. Pero necesito que salgas de ahí para que podamos hablar todos juntos. Esperanza miró a Rayo, que había bajado la cabeza para estar más cerca de ella. ¿Vienes conmigo?, le susurró. Como si hubiera entendido la pregunta, el caballo caminó junto a ella hacia la puerta del corral. Cuando salieron, Rayo se colocó inmediatamente entre Esperanza y Raúl, manteniendo una distancia protectora pero sin mostrar agresión directa. «Alejen a ese animal de ella», demandó Raúl. «Es peligroso. El único peligroso aquí no es el caballo», murmuró Mateo desde donde observaba con los otros trabajadores. Don Aurelio dirigió al grupo hacia la galería de la casa, donde había más espacio y sillas suficientes para todos. Rayo siguió a Esperanza, ignorando completamente las órdenes de que se quedara atrás. «El caballo no entra a la casa», declaró Raúl. «No iba a entrar, pero se va a quedar donde pueda ver a Esperanza. Esa es su decisión». Se sentaron en un círculo irregular. Don Aurelio y Carmen en sus mesecadoras habituales, Esperanza en una silla baja entre ellos y Raúl en una silla de madera que había sido arrastrada desde la mesa del comedor. Rayo se echó en el piso junto a los escalones, con la cabeza levantada y los ojos fijos en cada movimiento del visitante no deseado. «Muy bien», comenzó don Aurelio. «Creo que es hora de que escuchemos toda la verdad. Esperanza, quiero que me cuentes exactamente qué pasó en casa de Raúl». La niña miró hacia el hombre que había marcado su vida con miedo. Luego vuelta a don Aurelio. «¿Todo?», preguntó con voz pequeña. «Todo», prometió don Aurelio. Esperanza respiró profundamente y comenzó a hablar, con voz que temblaba al principio pero que se fue haciendo más firme conforme avanzaba. «Raúl empezó a pegarme cuando yo tenía 8 años. Al principio solo eran nalgadas cuando hacía algo malo, pero después empezó a usar el cinturón. Y no solo cuando hacía algo malo, sino cuando él llegaba borracho y estaba enojado por otras cosas». «Eso es mentira», interrumpió Raúl. «Nunca le pegué sin razón». «Déjela hablar», le gritó Carmen con furia maternal. Esperanza continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas pero sin detener su relato. «Me pegaba por no limpiar lo suficientemente rápido, por hacer ruido cuando él quería dormir, por comer demasiado, por hablar demasiado, por no hablar cuando él quería que respondiera. Y siempre me decía que era una carga, que mi mamá se había ido porque yo era un problema». «Basta ya de mentiras», rugió Raúl, levantándose de la silla. «Esa niña está inventando todo para no volver conmigo». Pero su reacción violenta solo sirvió para confirmar lo que todos ya sospechaban. Rayo se puso de pie inmediatamente, alerta ante la agresividad del hombre. Don Aurelio también se levantó, con una autoridad que llenó todo el espacio. «Señor Medina, se va a sentar y se va a callar hasta que la niña termine de hablar, o se va a retirar de mi propiedad inmediatamente». Raúl lo miró con odio puro, pero algo en la expresión del dueño de la hacienda le dijo que no estaba bromeando. Se sentó a mala gana, apretando los dientes. Esperanza continuó su relato, contando sobre las noches que se quedaba despierta esperando que él llegara borracho, sobre cómo había aprendido a esconderse cuando oía su voz elevada, y sobre la última noche cuando él había usado el cinturón no solo en sus piernas, sino también en su espalda, dejándole marcas que aún no habían sanado completamente. «¿Y por eso te fuiste?», preguntó don Aurelio con voz suave. «Esa noche me dijo que ya no podía más conmigo, que me iba a mandar a un orfanato o que me iba a regalar a quien me quisiera. Pero antes de eso me pegó tan fuerte que no pude levantarme por un rato, y cuando pude decidí que era mejor estar sola en la calle que seguir ahí». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Carmen tenía lágrimas en los ojos y las manos apretadas en el regazo. Don Aurelio estaba visiblemente conmovido, pero su expresión era de determinación férrea. «¿Algo que agregar, señor Medina?»,
Preguntó con voz que cortaba como hielo. Raúl se encogió de hombros con falsa indiferencia. Los niños exageran. A veces necesitan disciplina firme. Su madre me pidió que le educara bien. ¿Su madre que la abandonó?, preguntó Carmen con sarcasmo. ¿Esa madre? Su madre tenía derecho a rehacer su vida, y yo cumplí con mi parte del trato cuidándola. ¿Cuidándola?, repitió don Aurelio. ¿Llama usted cuidado a golpear a una niña hasta dejarle marcas? Llamo educación a enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Esperanza, que había estado escuchando el intercambio, se puso de pie lentamente. Señor Raúl, usted nunca me cuidó. Usted me tenía miedo. ¿Miedo yo? ¿De una mocosa?, se burló Raúl. Sí, miedo de que alguien descubriera lo que me hacía, miedo de que yo creciera y pudiera defenderme, miedo de que mi mamá regresara y viera las marcas. Por eso me pegaba donde la ropa lo tapara. La precisión de la observación dejó a Raúl sin palabras por un momento. Pero ya no le tengo miedo, porque ahora tengo gente que me cuida de verdad, y tengo a Rayo que me protege mejor que nadie nunca lo hizo. Como si hubiera entendido cada palabra, el caballo se acercó a ella y bajó la cabeza para que pudiera acariciarlo. Don Aurelio se dirigió a Raúl con voz final. Señor Medina, le voy a explicar cómo van a ser las cosas. Esperanza se queda aquí. Si usted tiene algún problema con eso, puede llevarlo a los tribunales, pero mientras tanto, le sugiero que se retire de mi propiedad. No pueden hacer eso, protestó Raúl. Tengo derechos legales, y nosotros tenemos la responsabilidad moral de proteger a un menor en peligro. Estoy seguro de que cualquier juez que vea las marcas en la espalda de esta niña va a estar de acuerdo con nosotros. Raúl se puso de pie bruscamente, con el rostro rojo de ira. Esto no se va a quedar así, gritó. Voy a volver, y voy a traer a las autoridades. Las autoridades son bienvenidas, respondió Carmen con calma. Tenemos mucho que contarles. Raúl caminó hacia su automóvil con paso furioso, pero se detuvo junto a la puerta del conductor. ¡Esperanza!, gritó una vez más. Cuando te canses de jugar a princesa con estos extraños, sabes dónde encontrarme. Esperanza no respondió. Solo se abrazó más fuerte a Rayo, que había comenzado a agitarse nuevamente ante los gritos. El automóvil arrancó con un rugido del motor y desapareció por el camino en una nube de polvo y ruido. Cuando el silencio regresó a la hacienda, don Aurelio se acercó a Esperanza. ¿Estás bien, hija? Esperanza levantó la cabeza, con lágrimas secándose, pero con una sonrisa pequeña y genuina. Sí, por fin en largo tiempo estoy bien. Y Rayo, como si hubiera entendido que la tormenta había pasado, se echó tranquilamente a sus pies y cerró los ojos, finalmente en paz. Los días que siguieron a la confrontación con Raúl fueron como un despertar gradual para toda la hacienda Valle Dorado. Era como si una nube oscura que había estado cernida sobre el lugar durante meses hubiera sido finalmente dispersada por el viento. Esperanza, liberada del peso del miedo constante, comenzó a florecer de maneras que sorprendían a todos los que la rodeaban. Carmen había decidido enseñarle no solo a leer, sino también las habilidades domésticas que toda niña de su edad debía conocer. Por las mañanas, después del desayuno, se sentaban juntas en la cocina grande de la casa principal, donde Esperanza aprendía a hacer tortillas, a preparar café, a coser botones y a remendar ropa. Pero lo que más le gustaba eran las tardes de lectura, cuando Carmen sacaba libros de la biblioteca familiar y le leía cuentos sobre princesas valientes y caballos mágicos. ¿Sabes?, le dijo Carmen una tarde mientras Esperanza practicaba sus letras en un cuaderno escolar. Creo que tienes un don especial para entender a los seres que sufren. No solo Rayo, sino también los otros caballos. Incluso yo me siento más tranquila cuando estás cerca. Don Aurelio había notado lo mismo. La presencia de Esperanza había traído una armonía nueva a toda la operación de la hacienda. Los caballos parecían más dóciles durante la alimentación, los trabajos de limpieza se realizaban con menos estrés animal y había habido 0 accidentes desde que ella llegó. Pero el cambio más notable era en Rayo. El caballo blanco se había convertido en una criatura completamente diferente. Ya no solo toleraba la presencia de Esperanza, sino que la buscaba activamente. Cada mañana, cuando ella aparecía para las labores matutinas, él trotaba hacia la cerca más cercana y la saludaba con relinchos suaves, que sonaban casi como conversación. «Mira eso», le decía Mateo a los otros trabajadores mientras observaban la rutina diaria. Nunca había visto un caballo que esperara a alguien con tanta... ¿cómo se dice? ¿Con tanto cariño? Era cierto. La relación entre Esperanza y Rayo
había evolucionado más allá de la simple confianza. Había una conexión emocional tan profunda que a veces parecía que se comunicaran telepáticamente. Ella sabía cuando él estaba inquieto antes de que mostrara signos visibles. Él podía sentir sus estados de ánimo y reaccionaba en consecuencia, calmándose cuando ella estaba triste, mostrándose juguetón cuando ella estaba alegre. Una mañana, don Aurelio le hizo a Esperanza una propuesta que cambiaría el curso de su relación con Rayo para siempre. «He estado pensando», le dijo mientras desayunaban en la mesa de roble de la cocina, «tal vez es hora de que aprendas a montar propiamente». Esperanza levantó la vista de su plato de huevos revueltos con los ojos brillantes de emoción. «¿En serio? ¿Con silla y todo?» «Bueno», dijo don Aurelio sonriendo, «podríamos empezar con silla, pero creo que tú y Rayo tienen su propia forma de hacer las cosas. El punto es que si vas a trabajar con caballos, necesitas aprender las técnicas adecuadas de equitación». Carmen intervino desde la estufa donde preparaba más tortillas. «¿No será peligroso? Digo, sabemos que Rayo la quiere, pero montar es diferente a estar parada junto a él. Por eso vamos a hacerlo gradualmente», explicó don Aurelio. «Primero la silla, para que Rayo se acostumbre al peso extra. Después, montar por periodos cortos, y siempre con supervisión». Esa misma tarde comenzaron el proceso. Mateo y otros 2 trabajadores estaban presentes como testigos y apoyo de emergencia, aunque todos sabían que si Rayo no quería cooperar, no había fuerza humana que pudiera obligarlo. Esperanza se acercó al caballo con la silla de montar en los brazos. Era una silla pequeña, diseñada para jinetes jóvenes, pero aún así se veía enorme contra su figura menuda. «Hola, mi niño hermoso», le murmuró a Rayo mientras se acercaba. «Vamos a intentar algo nuevo hoy. ¿Estás listo?». El caballo la olfateó cuidadosamente, investigando el objeto extraño que traía consigo. Después de varios minutos de exploración, permitió que ella pusiera la silla sobre su lomo. No solo la toleró, sino que se quedó completamente inmóvil mientras ella ajustaba las correas y vejelas. «No puedo creerlo», murmuró Jacinto, el peón que había recuperado completamente el uso de su brazo. «Llevamos 2 años intentando ponerle una silla a ese caballo. Es porque nunca le explicamos por qué», observó Esperanza con la sabiduría simple que la caracterizaba. «Solo tratábamos de forzarlo, pero si le explicas las cosas, él entiende». El primer intento de montar fue cuidadoso y gradual. Don Aurelio sostuvo las riendas mientras Esperanza se subía lentamente. El caballo se tensó ligeramente, pero no mostró signos de pánico o agresión. Era como si entendiera que este era otro paso en su relación, no una imposición externa. «¿Cómo te sientes?», preguntó don Aurelio. «Como si estuviera en casa», respondió Esperanza, acariciando el cuello de Rayo. «Se siente correcto». Pasaron la siguiente hora simplemente acostumbrándose a la nueva dinámica. Rayo caminó lentamente por el corral con Esperanza en su lomo, deteniéndose cada vez que ella le hablaba, girando cuando ella le indicaba suavemente con las rodillas. Era como si hubieran estado montando juntas toda la vida. «Esto es increíble», dijo don Aurelio a Carmen esa noche durante la cena. «En una tarde logró más progreso del que habíamos conseguido en 2 años de entrenamiento tradicional». «No es increíble», replicó Carmen con una sonrisa. «Es amor, y el amor puede hacer cosas que la fuerza nunca podría lograr». Los siguientes días trajeron más avances. Esperanza comenzó a montar a Rayo no solo dentro del corral, sino por los tenderos que bordeaban la hacienda. Siempre acompañada por don Aurelio o Mateo, pero con creciente independencia y confianza. El caballo respondía a sus comandos verbales más que a las riendas. Cuando ella decía «despacio», él reducía el paso. Cuando decía «alto», se detenía inmediatamente. Cuando susurraba «vamos, mi niño», él se movía con la gracia de un bailarín. Una tarde, mientras cabalgaban por el sendero que llevaba a la colina detrás de la casa, Esperanza se sintió lo suficientemente segura como para intentar algo que había estado imaginando desde hacía días. «¿Puede intentar galopar?», le preguntó a don Aurelio, que la acompañaba montado en su yegua favorita. «¿Estás segura?», preguntó él. «Galopar es muy diferente a trotar». «Rayo me cuidará», dijo con absoluta confianza. «¿Verdad que sí, mi niño?». Como respuesta, el caballo relinchó suavemente y movió las orejas hacia adelante, señal de que estaba listo para lo que ella quisiera intentar. «Muy bien», concedió don Aurelio, «pero al primer signo de que no puedes controlarlo, me gritas». Esperanza se inclinó hacia adelante y susurró algo al oído de Rayo. Inmediatamente el caballo se lanzó hacia adelante en un galope suave y controlado.
No era la carrera salvaje y peligrosa que don Aurelio había temido, sino un movimiento fluido y armonioso que parecía más bien una danza entre dos seres que se entendían perfectamente. Cabalgaron por el sendero serpenteante, con Rayo ajustando automáticamente su velocidad según el terreno, ralentizando en las curvas, acelerando en las rectas, siempre atento al equilibrio y comodidad de su jinete. Era como si llevara el tesoro más preciado del mundo sobre su lomo y estuviera determinado a protegerlo a costa de todo. Cuando finalmente se detuvieron en la cima de la colina, con el valle extendiéndose ante ellos como un tapete verde y dorado, Esperanza tenía lágrimas de alegría corriendo por las mejillas. ¿Estás bien?, preguntó don Aurelio, alarmado por las lágrimas. «Estoy mejor que bien», respondió ella, acariciando la crin de Rayo. «Por primera vez en mi vida me siento libre». Don Aurelio entendió exactamente lo que quería decir. Había algo mágico en la imagen de esa niña que había llegado como una refugiada herida y ahora cabalgaba por los campos como una princesa de cuento de hadas, completamente transformada por el amor y la confianza. Esa noche, durante la cena, Carmen hizo un anuncio que sorprendió a todos. «He estado hablando con la maestra del pueblo. Le conté sobre Esperanza y su talento especial con los caballos. Resulta que la escuela está buscando a alguien que pueda ayudar con un programa de terapia asistida con animales para niños con problemas». «¿Terapia asistida?», preguntó Esperanza. «Es cuando usan animales para ayudar a personas que han pasado por cosas difíciles, como niños que han sido lastimados o que tienen miedo de confiar en los adultos». Los ojos de Esperanza se iluminaron con entendimiento inmediato. «¿Como yo era antes?». «Exactamente como yo era antes», confirmó Carmen. «Y la maestra piensa que tú y Rayo podrían ayudar a otros niños que han pasado por situaciones similares». Esperanza se quedó pensativa durante varios minutos, procesando la idea de que su dolor pasado pudiera convertirse en una herramienta para ayudar a otros. «¿Rayo estaría de acuerdo?», preguntó finalmente. «¿Por qué no se lo preguntas?», sugirió don Aurelio con una sonrisa. Esa noche, como había hecho tantas veces antes, Esperanza fue al corral para su conversación nocturna con Rayo. Pero esta vez la conversación fue diferente. Le habló de niños que estaban asustados, de la posibilidad de usar su amor compartido para sanar a otros, de convertir su historia de dolor en una historia de esperanza. Rayo la escuchó con la atención total que siempre le prestaba, y cuando ella terminó de hablar, se acercó y apoyó la frente contra su pecho, en un gesto que ella había aprendido a interpretar como su forma de decir «sí». «Entonces está decidido», le dijo abrazándolo. «Vamos a ayudar a otros niños a encontrar lo que nosotros encontramos juntos». Y mientras la luna llena bañaba el valle en luz elpeta, una niña y un caballo que habían sido salvados por el amor se preparaban para convertirse en salvadores a su vez. 3 meses después de que Esperanza llegara por primera vez a la hacienda Valle Dorado como una niña hambrienta y asustada, el lugar se había convertido en algo completamente diferente. La transformación no había sido solo en ella o en Rayo, sino en toda la atmósfera del lugar. Visitantes llegaban ahora regularmente, no para comprar caballos o hacer negocios, sino para presenciar lo que muchos habían comenzado a llamar el Milagro del Valle. El programa de terapia asistida con animales había comenzado de manera modesta, con solo 3 niños del pueblo que habían sido referidos por la maestra local. Carmen había convertido una de las habitaciones vacías de la casa en un aula improvisada, con libros de cuentos, materiales de arte y una ventana grande que daba directamente al corral principal donde Esperanza trabajaba con Rayo. El primer niño en llegar se llamaba Miguel, un chico de 7 años que había dejado de hablar después de presenciar un accidente automovilístico en el que murieron sus padres. Su abuela, que ahora lo cuidaba, había llegado con él una mañana lluviosa, con la desesperación de quien ha intentado todo y no ha visto resultados. «No ha dicho una palabra en 4 meses», le explicó la anciana a Carmen mientras observaban por la ventana cómo Esperanza preparaba a Rayo para la sesión. Los doctores dicen que es trauma psicológico, pero nada de lo que han intentado funciona. Esperanza había desarrollado su propio método para trabajar con los niños que llegaban lastimados. No forzaba interacciones ni hacía preguntas directas sobre sus traumas. Simplemente los invitaba a sentarse cerca del corral mientras ella hablaba con Rayo, narrando historias sobre caballos valientes, niños perdidos que encontraban hogares
y la magia que ocurría cuando dos seres heridos se encontraban y decidían sanarse mutuamente. Miguel había pasado la primera sesión completamente callado, sentado en una silla pequeña junto a la cerca, observando cómo Esperanza cepillaba a Rayo y le susurraba historias sobre aventuras en montañas lejanas. Pero hacia el final de la hora, cuando Esperanza le preguntó a Rayo si quería conocer a su nuevo amigo, el caballo había caminado directamente hacia donde estaba el niño y había bajado la cabeza hasta quedar a su altura. Miguel había extendido una mano temblorosa y había tocado el hocico suave de Rayo, y aunque no había hablado, las lágrimas que corrieron por sus mejillas fueron las primeras emociones genuinas que había mostrado desde el accidente. La segunda niña se llamaba Sofía, de 8 años, que se había vuelto extremadamente agresiva después de ser abusada por un vecino. Llegaba a cada sesión con los puños cerrados y la mandíbula apretada, lista para pelear contra el mundo entero. Pero algo en la presencia calmada de Rayo desarmaba su furia de maneras que sorprendían a todos los adultos presentes. «Los caballos no juzgan», le explicaba Esperanza, mientras Sofía observaba desde una distancia segura. «A él no le importa si estás enojada o triste o asustada. Solo le importa que estés aquí, ahora, siendo quien realmente eres». Durante la tercera sesión, Sofía había preguntado si podía ayudar a cepillar a Rayo. Era la primera vez que había mostrado interés en hacer algo cooperativo en meses. Esperanza le había enseñado cómo sostener el cepillo, cómo mover la mano en movimientos largos y suaves, cómo leer las señales del caballo para saber si estaba cómodo o necesitaba un descanso. «¿Por qué no muerde?», había preguntado Sofía durante esa sesión, siendo las primeras palabras que pronunciaba durante una terapia. «Porque no tiene razón para morder», había respondido Esperanza. «Nadie lo está lastimando ni amenazando. ¿Por qué lastimaría a alguien que no le hace daño?». La simplicidad de la lógica había golpeado a Sofía como un rayo de comprensión. Durante las siguientes semanas, comenzó a aplicar esa misma lógica a sus interacciones humanas, preguntándose si realmente necesitaba estar a la defensiva todo el tiempo o si podía elegir cuándo pelear y cuándo confiar. El tercer caso había sido el más desafiante. Ana, una niña de 9 años que había desarrollado mutismo selectivo después de años de negligencia emocional. Hablaba en casa con su familia adoptiva, pero se negaba completamente a comunicarse en la escuela o con extraños. Su nueva madre, una mujer mayor llamada Doña Rosa, había traído a Ana con la esperanza de que los caballos pudieran abrir puertas que los humanos no habían logrado tocar. Ana había mostrado un interés inmediato por Rayo, pero de una manera completamente silenciosa. Se sentaba junto al corral durante horas enteras, observando cada movimiento del caballo, memorizando sus hábitos, estudiando la forma en que interactuaba con Esperanza. Después de 2 semanas de sesiones silenciosas, Ana había comenzado a susurrar preguntas, tan bajito que solo Esperanza podía escucharlas. «¿Cómo sabes lo que él quiere?», había preguntado una tarde. «Porque lo escucho con más que mis oídos», había respondido Esperanza. «Escucho con mi corazón, y mi corazón conoce su corazón». «¿Me puedes enseñar a hacer eso?». «Ya sabes cómo hacerlo», le aseguró Esperanza. «Solo necesitas recordar que es posible». La transformación de los 3 niños había sido gradual pero innegable. Miguel había comenzado a pronunciar palabras sueltas durante las sesiones. Primero solo nombres: Rayo, Esperanza, Bonito. Después frases cortas: ¿puedo tocarlo? ¿Está feliz hoy? Sofía había canalizado su energía agresiva hacia actividades constructivas, ayudando con la limpieza de los establos, organizando las herramientas de cepillado, incluso comenzando a sonreír ocasionalmente. Ana había comenzado a hablar no solo con Esperanza, sino también con Carmen y eventualmente con don Aurelio. Pero el verdadero milagro no era solo la sanación de los niños. Era como cada niño que sanaba también fortalecía a Esperanza y a Rayo. El caballo parecía entender intuitivamente qué necesitaba cada niño. Con Miguel era gentil y paciente. Con Sofía era firme pero comprensivo. Con Ana era simplemente presente sin exigir nada a cambio. Esperanza, por su parte, había encontrado en el papel de sanadora una identidad completamente nueva. Ya no era solo la niña que había sido rescatada, sino la niña que rescataba a otros. Cada pequeño avance de sus
pacientes, le daba una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le comentó don Aurelio a Carmen una noche mientras cenaban solos, después de que Esperanza se hubiera ido a dar su paseo nocturno con Rayo. Es que ella está sanando traumas que ni siquiera sabía que tenía. Cada vez que ayuda a otro niño a superar su miedo o su dolor, ella también se libera un poco más de su propio pasado. Carmen asintió, recordando cómo Esperanza había llegado a ellos, flaca, asustada, hablando apenas en susurros. Ahora era una niña confiada que lideraba sesiones terapéuticas, que montaba a caballo con la gracia de una amazona experimentada, que reía con facilidad y que había comenzado a hacer planes para el futuro. Creo que encontró su llamado, observó Carmen, no solo trabajar con caballos, sino usar esa conexión especial para ayudar a otros. El programa había comenzado a atraer atención de lugares más lejanos. Trabajadores sociales de la capital habían empezado a referir casos, psicólogos habían venido a observar las sesiones para entender mejor los métodos de Esperanza, y habían llegado incluso periodistas queriendo escribir sobre la niña que susurra a los caballos. Pero para Esperanza, toda esa atención externa era secundaria a los momentos pequeños y privados que compartía con cada niño que llegaba buscando sanación. Como la mañana en que Miguel había dicho su primera oración completa: «Quiero que Rayo sea mi amigo para siempre», o la tarde en que Sofía había abrazado a Esperanza espontáneamente después de una sesión particularmente emotiva, o el día en que Ana había hablado por primera vez en presencia de su madre adoptiva, contándole todo lo que había aprendido sobre caballos. Una tarde de domingo, mientras Esperanza montaba a Rayo por los senderos que rodeaban la hacienda, se detuvo en la colina favorita donde solía venir a pensar. El valle se extendía ante ella, dorado por la luz del atardecer, y pudo ver toda la propiedad desde esa perspectiva elevada: los corrales, donde otros caballos pastaban tranquilos, la casa principal, donde Carmen preparaba la cena, los establos donde los trabajadores terminaban las labores del día. «¿Sabes qué, Rayo?», le dijo al caballo, acariciando su cuello mientras contemplaban juntos el paisaje. «Creo que esto es lo que se siente cuando encuentras tu lugar en el mundo». El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Antes pensaba que solo éramos dos seres rotos que se habían encontrado por casualidad. Pero ahora creo que tal vez no fue casualidad. Más bien nos encontramos porque teníamos que aprender algo importante juntos. Se quedó en silencio por unos minutos, organizando sus pensamientos. Aprendimos que estar roto no significa que estés terminado, significa que tienes espacios donde puede entrar la luz. Y cuando dos seres rotos se juntan y dejan que sus luces se toquen, pueden crear algo más brillante que cualquiera de ellos por separado. Rayo giró la cabeza para mirarla con esos ojos sabios que habían visto tanto dolor, pero que ahora reflejaban principalmente paz. Y aprendimos que cuando sanas, no solo te sanas a ti mismo, sanas a todos los que tocas después. Cada niño que ayudamos se va a convertir en alguien que ayuda a otros, y esos otros van a ayudar a más y más y más. Se inclinó hacia adelante y abrazó el cuello de Rayo, respirando el aroma familiar de su pelaje tibio por el sol. «Gracias por enseñarme que el amor no es algo que se pierde cuando lo das». 5 años después de aquel día en que una niña hambrienta se escondió detrás de los costales de maíz para observar a un caballo condenado al sacrificio, la hacienda Valle Dorado se había convertido en el centro de terapia asistida con animales más reconocido de toda la región montañosa. Esperanza, ahora de 15 años, cabalgaba por los mismos senderos que una vez había recorrido como una fugitiva, pero esta vez lo hacía como directora del programa que había crecido desde 3 niños traumatizados hasta más de 50 casos activos. La mañana era perfecta, con esa claridad que solo se encuentra en las alturas, cuando el aire es tan puro que cada detalle del paisaje se ve definido como en una pintura. Esperanza montaba a Rayo, que a los 8 años había desarrollado la sabiduría serena de un veterano que conoce su propósito en la vida.
Su pelaje seguía siendo blanco como la nieve fresca, aunque ahora llevaba las pequeñas cicatrices honorables de un caballo que había trabajado incansablemente ayudando a sanar corazones rotos. Ese día era especial por múltiples razones. Primero, porque marcaba exactamente 5 años desde su llegada. Segundo, porque iban a recibir la visita de un grupo de psicólogos y trabajadores sociales de la capital que querían estudiar sus métodos para replicarlos en otros lugares. Y tercero, porque uno de sus primeros pacientes, Miguel, regresaba como voluntario adolescente para ayudar con los niños más pequeños. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que éramos los únicos seres rotos en el mundo?, le murmuró a Rayo mientras descendían hacia la hacienda. El caballo movió las orejas, su forma particular de mostrar que estaba escuchando. Ahora mira todo lo que hemos construido juntos. La vista desde la colina mostraba una transformación completa del lugar. Además de los corrales originales, ahora había un edificio nuevo diseñado específicamente para las sesiones terapéuticas, con grandes ventanas que permitían a los niños observar a los caballos desde el interior cuando el clima no era favorable para trabajar afuera. Había también un jardín sensorial que Carmen había diseñado, con plantas aromáticas y texturas diferentes que ayudaban a los niños a centrarse cuando se sentían abrumados. Los establos habían crecido para acomodar a otros 5 caballos que habían sido rescatados de situaciones de maltrato y rehabilitados específicamente para trabajo terapéutico. Cada uno había sido entrenado por Esperanza usando los mismos principios de paciencia y comprensión que había desarrollado con Rayo. Y cada uno tenía una personalidad y especialidad diferente. Había Luna, una yegua gris que era perfecta para trabajar con niños muy pequeños debido a su naturaleza extremadamente maternal. Había Trueno, un caballo castaño que respondía especialmente bien a adolescentes agresivos porque no se intimidaba pero tampoco escalaba conflictos. Y había otros 3, cada uno con su propia historia de rescate y transformación. Pero Rayo seguía siendo especial. Seguía siendo el caballo que trabajaba exclusivamente con los casos más difíciles, los niños que habían sufrido traumas tan severos que otros profesionales habían perdido la esperanza. Era como si hubiera desarrollado una sensibilidad sobrenatural para detectar dolor profundo y supiera exactamente cómo acercarse a cada alma herida. Cuando llegaron al patio principal, Esperanza vio que los visitantes ya habían arribado. 3 automóviles estaban estacionados cerca de la casa principal y un grupo de adultos en ropa formal conversaba con don Aurelio y Carmen bajo la galería. Se veía un poco fuera de lugar en el ambiente rústico de la hacienda, pero Esperanza había aprendido que parte de su trabajo ahora incluía educar a profesionales que querían entender cómo funcionaba la magia que ella y Rayo creaban juntos. «Buenos días», saludó mientras desmontaba. Una de las visitantes, una mujer de mediana edad con cabello corto y una carpeta llena de notas, se acercó inmediatamente. «Tú debes ser Esperanza», dijo con una sonrisa genuina. «Soy la doctora Patricia Herrera del Instituto de Psicología Infantil de la capital. Hemos oído hablar tanto de tu trabajo que tuvimos que venir a verlo con nuestros propios ojos. Es un placer conocerla, doctora», respondió Esperanza con la confianza natural que había desarrollado a lo largo de los años. «¿Les gustaría ver una sesión real o prefieren que primero hablemos sobre los métodos?» «Definitivamente queremos ver una sesión», intervino otro de los visitantes, un hombre mayor con barba gris. «Los números que hemos visto en sus informes son impresionantes, pero queremos entender cómo logran esos resultados». En ese momento, Miguel apareció desde los establos, ahora de 12 años y considerablemente más alto que cuando llegó por primera vez como un niño mudo traumatizado por la pérdida de sus padres. Llevaba una camiseta con el logo del programa y sonreía con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «Esperanza», la saludó con entusiasmo, «ya preparé a Luna para la sesión con la niña nueva, y Trueno está listo para trabajar con Javier cuando termine con el grupo de la mañana». La transformación de Miguel había sido una de las más dramáticas que habían visto. El niño que había llegado sin poder pronunciar una palabra, ahora coordinaba actividades, ayudaba con el cuidado de los caballos y había expresado su deseo de estudiar psicología para convertirse en terapeuta profesional cuando fuera mayor. «Perfecto, Miguel.
¿Podrías mostrarles a nuestros visitantes el área de preparación mientras yo traigo a Rayo? Los siguientes 2 horas fueron una demostración de todo lo que habían construido juntos. Los visitantes observaron sesiones con 4 niños diferentes, una niña de 6 años que había sido encontrada viviendo sola después de que sus padres murieran en un accidente, un niño de 10 años que desarrolló fobia social severa después de años de bullying, una adolescente de 14 años que se autolesionaba como forma de lidiar con depresión, y un niño de 8 años con autismo que encontró en los caballos la única forma de comunicación que realmente funcionaba. En cada caso, Esperanza y Rayo se adaptaron perfectamente a las necesidades específicas del niño. Con la niña pequeña, fueron gentiles y juguetones, convirtiendo la terapia en algo que parecía más bien tiempo de recreo. Con el niño tímido, respetaron su necesidad de distancia física mientras creaban una conexión emocional a través de historias y observación silenciosa. Con la adolescente fueron directos pero comprensivos, hablando sobre dolor de maneras que no minimizaban su experiencia, pero que ofrecían alternativas más saludables para procesarlo. Y con el niño autista simplemente estuvieron presentes, permitiendo que él estableciera el ritmo y el tipo de interacción que lo hacía sentirse seguro. «Es increíble», murmuró la doctora Herrera mientras observaban la última sesión del día. «No solo están proporcionando terapia, están enseñando resiliencia, empatía, autorregulación emocional. Es como si estuvieran abordando múltiples objetivos terapéuticos simultáneamente sin que los niños se dieran cuenta de que están en terapia». «Ese es exactamente el punto», explicó Esperanza mientras cepillaba a Rayo después de las sesiones. En el momento en que un niño siente que está siendo tratado o arreglado, se pone defensivo. Pero cuando simplemente está pasando tiempo con un amigo que resulta ser un caballo, todas sus defensas se bajan naturalmente. Carmen se acercó al grupo llevando una tarjeta con café y galletas caseras. «¿Han tenido oportunidad de hablar con algunos de nuestros graduados? Tenemos varios niños que completaron el programa y ahora viven vidas completamente normales. Miguel es uno de ellos, pero hay otros que han ido a la universidad, que se han casado, que tienen trabajos exitosos. Ver esos resultados a largo plazo es lo que realmente nos dice que el programa funciona». El hombre de barba gris que había estado tomando notas constantes levantó la vista de su libreta. «¿Cuál diría usted que es el elemento más crucial del éxito del programa?». Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Creo que es la ausencia de juicio. Los caballos no juzgan. No les importa tu pasado, tus errores, tus miedos, tus cicatrices. Solo responden a quién eres en este momento, ahora mismo. Y cuando un niño experimenta esa aceptación incondicional, especialmente un niño que ha sido herido o rechazado, algo fundamental cambia en la manera de verse a sí mismo». «¿Y cómo se replica uno eso en un entorno urbano donde no hay acceso a caballos?», preguntó la doctora Herrera. «No se trata específicamente de caballos. Se trata de crear espacios donde los niños puedan experimentar aceptación incondicional y propósito. Otros animales pueden funcionar, o incluso actividades como jardinería, arte, música. La clave es encontrar algo que permita al niño salir de su cabeza y conectar con algo más grande que su dolor». Esa tarde, después de que los visitantes se fueran con promesas de mantenerse en contacto y planes para establecer programas similares en sus propias regiones, Esperanza se encontró a solas con Rayo en su corral favorito, observando el atardecer que pintaba el cielo en tonos de oro y púrpura. «¿Sabes lo que más me asombra de todo esto?», le dijo al caballo que había apoyado la cabeza sobre su hombro en una demostración de afecto que se había vuelto ritual diario. «Que todo empezó con nosotros dos, completamente rotos, sin esperanza de que alguien nos quisiera, y ahora mírame. Tengo una familia que me ama, un trabajo que me llena, y hemos ayudado a docenas de niños a encontrar su camino de vuelta a la vida». Rayo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. «Y tú, mi niño hermoso, ya no eres el caballo salvaje que todos temían. Eres un sanador, un maestro, un dador de esperanza». ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? En la distancia, vio a don Aurelio y Carmen sentados en la galería, tomando su café de la tarde y conversando tranquilamente. A los 75 y 70 años respectivamente, habían encontrado en Esperanza y su programa una segunda juventud,
un propósito renovado que había llenado sus años dorados de significado y alegría. Miguel apareció desde los establos, terminando las labores del día. A los 12 años ya había expresado su deseo de hacer esto su vida profesional, de estudiar para poder ayudar oficialmente a niños como él había sido ayudado. «Es como un círculo perfecto», murmuró Esperanza abrazando el cuello de Rayo. «Cada persona que sanamos se convierte en alguien que puede sanar a otros, y esos otros sanarán a más y más y más. Nunca se termina». El sol se puso detrás de las montañas, tiñendo todo el valle de una luz dorada que hacía que hasta las piedras más ordinarias brillaran como joyas. Esperanza y Rayo comenzaron su caminata vespertina hacia la casa, pero se detuvieron una vez más en la colina donde tantas veces habían venido a reflexionar sobre su viaje juntos. «Gracias», le susurró al caballo, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Gracias por enseñarme que no importa cuán roto esté tu corazón, siempre puedes sanar. Gracias por mostrarme que el amor verdadero no es solo recibir cuidado, sino darlo. Gracias por ser mi amigo cuando no tenía ninguno, mi familia cuando estaba sola, mi fuerza cuando me sentía débil». Rayo se volvió para mirarla con esos ojos sabios, que habían visto tanto dolor transformarse en sanación, tanta desesperanza convertirse en propósito. Y en ese momento, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, ambos supieron con absoluta certeza que habían cumplido su destino. Habían tomado el dolor más profundo y lo habían transformado en la medicina más poderosa del mundo. El amor incondicional que sana no solo a quien lo recibe, sino a quien lo da, multiplicándose infinitamente hasta tocar vidas que nunca conocerían directamente, pero que serían tocadas para siempre por la magia que comenzó con una niña hambrienta y un caballo condenado que decidieron salvarse mutuamente. Mientras caminaban hacia casa bajo las estrellas, sus sombras se fusionaban en una sola silueta contra el paisaje plateado. Dos almas que habían encontrado en la unión la completitud que nunca habían tenido por separado. Y la historia continuaba, porque las mejores historias nunca terminan. Solo se transforman en nuevos comienzos para otros que necesitan creer que los milagros son posibles, que el amor puede conquistar el miedo y que a veces, cuando estás más roto, estás más cerca de encontrar la pieza que te completará para siempre.